Pues buenos días mis amigos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? El sábado tempranito, ayer estaba entrevistando a Julio y cometí el error de decir que estábamos transmitiendo en una transmisión sabatina, es que como no trabajé, pues para mí fue como sábado ayer, ¿verdad? Tú nos dijiste domingo. Y sí, pero ahora sí estamos en una transmisión sabatina, estamos aquí desde Morelia con un muy buen amigo, ya vieron también de quién se trata por acá, estamos en Innovadén con nuestro buen amigo Juan Carlos Sánchez Ferreira, ¿es correcto? Así es correcto. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Pues aquí Robert, mira, ahora sí que a tus órdenes ya esperando y pues deseoso de la entrevista, ¿verdad? Porque yo he visto varias de las entrevistas que has hecho y bueno, de entrada pues me hacen interesantes, yo creo, conocer pues un poquito de lo que en este caso es la vida, ¿no?, privada, particular de la gente, no por metiches, Correcto. pero sí es interesante porque a veces uno no entiende cómo llegó o cómo llegaron a donde pueden estar ahorita, ¿no? Así es. Y de hecho son historias básicamente dentro del ramo dental, obviamente, pues son historias de vida, ¿no? Que en algún momento, a mí en lo particular, mucha gente ha sido como mentor y como ejemplo de vida, pues. Claro. Y de alguna manera eso me da, con las pláticas que tenemos, y no necesariamente del medio, sino con la gente, los papás, la mamá, el amigo, el tío, etcétera, y que platican de alguna manera de su historia de vida, pues eso también te da ciertas tablas para que tú puedas ir avanzando. Claro. Y de eso se trata el programa de Jerez, Dientes y Vida de hoy, y vamos a platicar un poco, a ver cuánto nos cuenta nuestro buen amigo Juan Carlos. Básicamente nosotros empezamos así como, ¿tú eres originario de Morelia o de dónde eres originario? De aquí de Morelia. Yo nací un 3 de septiembre de 1970, aquí en Morelia. O sea, estoy por cumplir 52 años. 70. Del 70. Cabrón, ¿a poco soy más grande yo que tú? Yo soy del 69. Me veo más acabadón yo. Pero No, qué chingada. Pero sí. Órale. Un No. poquito. No, pues excelente, muy bien. ¿Y de dónde? ¿Del mero centro de Morelia o de alguna comunidad? Se podría decir que soy del barrio del Panteón. Yo, Conservo la colonia. no, de la calzada del Panteón. O sea, yo vivía en lo que es la calzada que va hacia el Panteón. Ahí, Por el acceso principal más o menos, ¿no? Sí, el principal, o sea, Okay. Subiendo del obelisco, que antes no había obelisco, ya no hay, ahí jugábamos. Así es. Entonces, cuando todavía podíamos salir siendo niños, sin ninguna bronca. Dice uno ahorita, ¿cómo me dejaban? Pues no había lo que se vive ahorita, ¿no? Era como que muy light todo, o sea, no había presiones y sobre todo, digo, en cuanto a la seguridad. Claro. Entonces, claro. A mí me tocó pues una infancia que pues buena, era muy vago, o sea, yo creo que como muchos, ¿no? El común de esa o de nuestra generación es que la mayoría sí no la pasábamos en la calle. No había nada que hacer en la casa más que ver un ratito la televisión, ya cuando empezaba la barra para niños, ¿no? Hey. Porque no había realmente otra cosa que estar haciendo dentro. Eran casas pequeñas donde tampoco tenías como que mucho espacio para otras cosas más que pues llegabas a lo que ibas, ¿no? A dormir o a comer, y el resto del día o el resto de tu espacio era el patio, que era la calle. Correcto. Ahí era donde decías todo, en la calle. Así es. De hecho, esa infancia, digo yo, pues somos como contemporáneos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, nosotros también nos la pasábamos mucho en la calle, precisamente, en nuestro patio, lo acabas de decir bien, Sí. Pues en nuestro patio era la calle. Sí. Y en ese tiempo, pues las mamás, bueno, los adultos, pues no, como que no se preocupaban tanto por la inseguridad, excepto por el robachicos, ¿no? Sí, que de repente, ay, ahí viene el robachicos, sí. Y que la chingada, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso? Algún vago por ahí que andaba, ¿no?
que de repente lo veían y pues ese es el robachicos, y pues sí le tenían. Ey, exactamente. Sí, pero aún así no era ni siquiera, no llegaba a nada comparado con lo que ahorita se vive. Sí, no, ahorita está bien caro. Entonces, ahorita pues digo, a mí me tocó con mis hijos, tuve la fortuna de tener un espacio para que no salieran a la calle. Así es. Porque al final de cuentas sabes que desde el momento que salen pues es un riesgo, o sea, Sí, correcto. y más si no tienen, o si no se dan las condiciones, porque además creo que todos estábamos igual en cuanto a que no queríamos que anduvieran tanto en la calle, entonces no había niños en la calle. Así es. Entonces dices, pues a qué salen solos, ¿no? También. Sí, sí, sí. Entonces, es muy diferente a lo que nos tocó. Pues todos los juegos y todo lo que... Sí, nada que ver con lo hoy. que tuvimos en cuanto a nuestra infancia. ¿Y qué? ¿Eras muy Pues era vago. callejero vago, Carlos? Sí, sí, era vago. Digo, tenía uno sus límites, generalmente, pues ya sabes, ¿no? O sea, pues mi mamá, que en paz descanse, pues nos decía, pues a tales horas y hay que llegar, porque hay que ir a la panadería, o hay que ir a esto, hay que ir al otro, y pues uno trataba de siempre, pues quedar, o sea, hacer las cosas, ¿no? Digo, a veces se le pasaba a uno y ahí es donde ya venía el problema, ¿no? Pero en general, pues creo que lo que un niño hace, ¿no? O sea, jugar y pues ibas a la escuela y ahí, pues buscarle qué actividad te llenaba en ese momento. ¿En algún tiempo ibas a la escuela y trabajabas? O sea, digo, me queda claro que... Bueno, es que hoy se espanta la gente, cabrón, Sí, porque sí, dicen que un niño está trabajando. Claro. O porque lo pones a trabajar, ¿no? Ya te sacrifican y Sí, dicen. te crucifican más bien, ¿no? ¿Cómo vas a poner a un niño a trabajar? Sí, No manches, cabrón. Y que no sé qué. Y la verdad es que también siento que esa falta de hacer creativos a los niños, o ponerlos a trabajar, o ponerlos a hacer una actividad, pues sí, laboral, pues. Sí, De alguna manera te da muchas tablas para que en el futuro puedas ser alguien más seguro incluso de ti mismo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando ya no ponemos a trabajar a los niños, pues ahora resulta que son unos huevonazos, ¿no? Sí. No quieren hacer nada, no te quieren apoyar, no, nada. Entonces, yo veo que de alguna manera tú en algún momento pues ibas a la escuela, pero también te ponían a chambear, ¿no? Sí, bueno, a mí siempre, yo creo que, bueno, es algo que desde chico, pues como que ya ahorita que atas cabos y que sabes a qué te estás dedicando, como que le empiezas a encontrar la relación a lo que hacías de niño y por qué estás ahorita aquí. Es correcto. Y a mí, por ejemplo, desde chico las manualidades se me facilitaban. Yo a veces ayudaba a mis hermanos a hacer manualidades que les dejaban, porque pues a mí se me hacía algo, aparte de que me gustaba, pues se me facilitaba, ¿no? Entonces de alguna forma, pues era como que el tratar de explotar en ese momento. Pero respecto a lo que me comentas, nosotros siempre, bueno, mi familia, mi papá es sastre de profesión, bueno, de oficio. Y posteriormente, yo cuando tenía 6, 7 años, él fue cuando empezó a abrir el restaurante. Ya a la edad de 10, 11 años, pues nosotros ya estábamos más empapados del restaurante, era parte de nuestro ciclo también de actividades, nos traía al restaurante. Pues no lo veíamos como un trabajo como tal, pero sí veníamos a ayudar. O sea, pues que quédate en la caja, que cobra, que ayuda a mover esto, que ayuda a atender. Indirectamente meseros, te ponían a chambear. Sí. Pero a final de cuentas era como que el ayudar. Claro. Nunca nos pagaban y nunca pedíamos además dinero, porque sabíamos que estábamos ayudando a nuestros papás, pues con la actividad que nos daba para todos, para ¿no? todos, para correcto. Para lo que eran nuestras necesidades, ¿no? Así es. Entonces como que eso sí lo tenemos muy claro todos, somos 5 hermanos. Okay. No tenemos hermanas, entonces desde chicos pues también que barra, que trapea, que hace esto, que hace lo otro, o sea, digo, porque tradicionalmente las mujeres, ¿no? Sí. Aunque no debería de ser, pero sabemos que tradicionalmente pues, las mujeres siempre es como que el papel. Sí, claro, pues culturalmente. Caso, o sea, al no haber habido mujeres, pues nosotros lo hacíamos y pues sin problema también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí empecé yo a trabajar, se puede decir.
y a tener responsabilidades que ahorita también yo digo, híjole, pues es que yo ahorita difícilmente lo haría. Pero, por ejemplo, nos mandaban, el restaurante estaba más o menos en esta zona, en la casa del Panteón, pues en bicicleta, que era en lo que nos veníamos, a lo mejor hacíamos unos 10 minutos, vamos a pensar. Ok. Nos mandaban a surtir el refresco. Ah, ya. Entonces nos daban, pues no sé ahorita cuánto pudiera ser, a lo mejor unos 2,000 pesos, para el equivalente a 2,000 pesos de ahora, para ir a pagar el refresco. Veníamos y abríamos el local, teníamos 10, 11 años, abríamos el local y a ver, pasan los del refresco, acomodan envase y se lo llevan. Surtíamos, pagábamos y órale. Entonces eran actividades que hasta ahorita, yo creo que es como dices, te ayudan a tener, primero a ser responsable, Sí, a claro. tener una actividad que sabes que es importante, que a lo mejor ahorita ya lo ve uno así, en ese momento, a lo mejor en algún momento renegaba, ¿no? Sí, pues quería andar uno jugando. Sí, era como que, ya voy a otra vez o lo que sea, ¿no? Y mucho tiempo yo trabajé en el restaurante, pues como incluso muchos primos, mucha familia de meseros, o sea, éramos meseros. Claro. Los fines de semana, te puedo decir que desde igual 11, 12 años, ya era venir, ayudar a meserear, ya te ganabas tu dinero. Así es. Entonces yo pues siempre traía dinero, o sea, yo hasta eso que desde esa edad siempre traje dinero, porque yo me lo ganaba, ¿sí? Y no vivíamos con lujos, pero vivíamos, se puede decir que bien, con lo con suficiente. lo suficiente. Entonces, en la casa pues siempre hubo como que la inquietud de todos pues, de también apoyar, o sea, todos apoyaban igual, o sea, nos turnábamos. Ya cuando vas creciendo, pues ya los fines de semana se te hace más difícil dejar de hacer cosas para estar en la Para noche en el poderte restaurante. trabajar. Yo prácticamente fue hasta el momento que me casé que dejé de venir al restaurante, o sea, ayudar, porque ya tenía yo mi laboratorio y porque ya dije, no, pues es que no puedo también como que, yo lo veía como que tenía que dedicar pues tiempo, en este caso, a mi esposa, ¿no? Sí, claro. Entonces También. por eso dije, no, es que los sábados sábado y domingo son los días que tengo como que para convivir con ella. Con la familia, El resto sí, de la claro. semana pues era laboratorio, entonces dices, no, pues mejor ya les dije, pues hasta aquí, y me separé un poco. Bueno, me separé ya de venir a trabajar como Al al restaurante. restaurante, sí. Pero eso fue, pues ya percibo, dices que ya tenías el laboratorio, pero Sí. antes de esa parte, pues cómo llegaste a los dientes, o sea, ¿sí sabes? Sí, sí, sí. Porque de repente de niño hasta... Sí, claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú en la prepa, o sea, primaria, preparatoria, Sí. universidad o no? No. Ok, nada más Hasta la prepa. hasta la prepa. Sí. No, y en la prepa pues también igual, o sea, yo creo que es el común de muchos, ¿no? O sea, como que me faltaba mucha ubicación. Llega, y yo hasta la fecha lo veo, o sea, llega uno a la prepa donde se supone que ya debes de decidir ¿Qué hacer? qué vas a hacer. Y es cuando más perdido estás. Sí, y dices, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Y a Sí. qué me voy a dedicar? Yo en ese tiempo era muy deportista, Ok. o sea, jugábamos voleibol, pero metíamos clavados, ¿no? O sea, a jugar así, casi profesional, ¿no? Ok. O sea, nos gustaba mucho, dedicábamos mucho tiempo a eso. Entonces, decía uno, bueno, pues si no, sabemos que el voleibol aquí en México, pues no hay como que Sí. un pago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más cercano a eso? Yo lo pensé, dije, bueno, maestro de educación física. Pues me meto al bachillerato de Derecho y Filosofía, que es el que en este caso se enfoca para poder entrar a Una carrera una de... carrera de educación. Ok. Entonces me metí ahí, pero pues en el camino pues te vas encontrando piedritas como es física y matemáticas y se te complica. Entonces yo desde ese momento ya empezaba a tener mi tambaleo en cuanto a si quería seguir o no también estudiando. Te decía que mi papá es sastre, entonces también en una época iba yo a ayudarle a la sastrería. Órale. Entonces empecé a tener también algo de idea de cómo se hacen algunas cosas en la sastrería. Eso era entre semana y el fin de semana en el restaurante. Seguía yendo a la prepa porque ya ibas ya
como repetidor, pues ya nomás a 2 o 3 clases, entonces ya había más tiempo, pero yo, bueno, tuve incluso bueno, la suerte de encontrar a mi esposa desde muy chavo. ¿Ah, sí? O sea, desde los 16, 17 años empezamos de novios. Ok. Entonces, pues, esa edad, pues tú empiezas como que a sentirte ya grande, ¿no? O sea, que ya, además, como que uno lo ve en cuanto a cómo ves a tus papás. Sí. O sea, me refiero a la formalidad. O sea, la formalidad de la pareja y todo, entonces como que empiezas a tratar de imitar, quizás. Así es. Entonces como que yo, ya ahorita también lo veo, yo adopté como una postura de mucha formalidad, en este caso con mi novia, ¿no? Entonces empezamos a tener incluso planes, o sea, que pues dices a los 17 años, 18 años, pues como que todavía no debes de planear tanto eso, ¿no? Pero bueno, claro, se empezó a dar así y la escuela pues sí era algo que no me jalaba ya mucho. Y precisamente por parte de ella fue que llegó un punto en el que a mi papá, al ver que no tenía, como dicen ahorita las abuelitas, no tenía hechura, sí, claro. me sugirió que me iba a mandar a Guadalajara con unos familiares que se dedican a la rehabilitación de acumuladores. Ok. O sea, desde hace 30 años. Ellos ya tenían talleres que renovaban acumuladores, entonces pues era negocio. Sí, sí. Entonces me decía, pues te vas y aprendes y luego ya te vienes y aquí pues pones tu taller. Pero como que no me llamaba mucho la atención, primero pues porque es más suciezón el trabajo, sí. Y yo decía, no me veo ahí. Sí es manual y sí son cosas que a lo mejor pude haber hecho, pero no me veía como haciéndolo. Entonces, además, pues sí estaba yo muy clavado también aquí. Entonces, ya mi novia me dice, mi novia en ese momento, me dice, oye, pues en el periódico me dijo mi hermana que pues, están anunciando la carrera de técnico en una escuela. Okay. Y son 13 meses. Y dije, 13 meses. Pues está re bien, o sea, claro, rápido, ¿no? Claro, sí. Era una novedad, yo ni sabía que era técnico de o sea, no tenía ni idea. O sea, íbamos sobre todo al dentista a seguridad, hey, recuerdo, y por ahí pronto con el doctor Dagoberto aquí, que era vecino de ahí de la calzada, pero era muy poco lo que tenía yo de relación con la odontología o con el área dental. Entonces, pues dije, bueno, pues a ver. Entonces veo el periódico, veo en este caso el dato de la escuela, y con amigos siempre, porque pues era como que también era la época de que andas con amigos que parece que son tus novios, porque pues andas a donde quiera quieres ir con amigos. Con amigos. Un amigo ya fue el que tenía un conocido dentista y vamos a platicar con el dentista y él, no, sí está muy bien, o sea, el técnico es una buena opción. Y este amigo me dice, no, sí vamos, y vamos a preguntar, y fuimos y preguntamos a la famosa escuela, ¿no? Que estaba en Camelinas. Entonces llegamos, preguntamos, nos dieron información de costos y todo, y nos fuimos. Y ya después veo otro anuncio, donde estaban anunciando las escuelas de computación, que en ese entonces pues era también la novedad, pues era carreras que iban iniciando. Claro. No sé si era programación en sistemas, algo así, a un lado del templo de San Diego. Entonces también fui y pregunté. Entonces ya tenía las dos y lo malo es que acá me cobraban un poco más alto la inscripción. ¿La de técnico dental? No, en la de en la de computación, ok. Y acá me cobraban menos en la de técnico. Entonces como también era algo que yo no quería involucrar mucho de entrada a mis papás porque pues ellos estaban con la idea de mandarme a Guadalajara, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo dije, no, yo tenía dinero, o sea, yo traía, incluso me iba a comprar un pantalón Levi's, me acuerdo, de la Fayuca en ese entonces, y dije, no, mejor voy y me inscribo. Entonces ya llego a la escuela porque decidí por el precio y por el tiempo, porque creo que en la otra eran 2 años, entonces dije, acá es más barato y menos tiempo. A lo mejor. Pues me dedico a eso, ¿no? Claro. O sea, fíjate, o sea, de qué manera decides a veces. Digo, pero por algo son las cosas, ¿no?
Total, llego a la escuela, les digo, pues aquí está, pero no traigo más dinero, o sea, no puedo pagar la colegiatura que me pedían porque también si no ya no puedo comprar material. Ok. Que para esto te vendían tu paquete de material. Uh-huh. Digo, es que no traigo para pagar el paquete. Yo pago o véndanme lo que se va a ocupar al principio. Y ya me dicen, bueno, mira, te vamos a dar, pero tú nos vas a ir pagando pues lo del paquete, ¿no? Claro. Órale. Eran 100 pesos creo lo que costaba en ese entonces la inscripción. Y el paquete por ahí más o menos también. Digo, estamos hablando de hace más de 30 años. Sí, ya. Yo tenía en ese entonces tenía 18 años. Órale. Entonces, pues fue de la manera que yo tuve el primer contacto con la prótesis. O sea, te puedo decir que desde el principio me llamó mucho la atención. A lo mejor de entrada, pues no sabes, tienes que empezar a hacer tus primeras, tener tu primera experiencia. Sí, claro. Para poder entenderlo y como que ir metiéndote. Yo lo tomaba como que es una escuela. Entonces eran 2 horas. Sí, sí. Lo hacía por la tarde, de 4 a 6. Entonces, pues me quedaba tiempo para después irme al cine o para pues, ir a ver a la novia. Me quedaba tiempo bien. Y en las mañanas estaba yendo a la sastrería. Ok. Mi papá pasó, yo creo que los primeros 3 meses de que estaba yo en la escuela, cuando uno de los clientes de mi papá, el doctor Sergio Mendoza, va a hacerse un traje. Entonces mi papá tenía su sastrería en el centro, no me acuerdo qué nombre de la calle, pero en el centro cerca de Vasco de Quiroga. Ok. Entonces el doctor tenía su consultorio en Vasco de Quiroga, en la calle Vasco de Quiroga. Entonces resulta que el cliente pues le dice, mi papá le platicó algo de que yo estaba empezando a ir a la escuela y el doctor dice, no, pues si le interesa que se venga conmigo, yo le enseño. Entonces mi papá me dice, y yo dije, no, pues se me hace bien, pero pues ¿cómo le hacemos? Y ya, pues obviamente el papá me dice, no, pues ya no vengas conmigo, ve con él, porque pues es lo que tú estás estudiando. Claro, sí, sí. Entonces empiezo a ir con el doctor y llego a un consultorio que tenía pues ya tiempo establecido, pero resulta de que el laboratorio era pues, un cuartito muy pequeño, ¿sí? Que tenía un motor y tenía su estufa, pues nada más, o sea, estaba muy limitado y no había nadie trabajando. O sea, entonces básicamente el doctor que me iba a enseñar, pues no podía, pues él atendía a los pacientes cuando tenía pacientes y pues no iba a ir a enseñarme realmente respecto al trabajo. Entonces yo lo que hacía es que pues llegaba y a conocer, pues como a ver qué es, o sea, qué es aquí, a diferencia de la escuela, que pues la escuela era algo más pulcro en el sentido de las mesas y todo. Y acá el laboratorio, pues las clásicas mesas ya descarapeladas y todo, ¿no? Así es. Entonces, pues como que a conocer de qué se trataba ya un laboratorio. Y ya sobre la marcha, pues empecé a hacer algunas cositas, ayudarle a modelar incrustaciones. Conforme iba yo avanzando en la escuela, iba empezándole a hacer algunas cosas al doctor. Incluso, pues al grado de que había cosas que en la escuela, pues yo veía que salían muy bien, o sea, me refiero limpias y todo. Con el doctor de repente alguna vez me decía, pues ajusten eso, y eran incrustaciones llenas de burbujas. Y yo decía, pero ¿por qué salen así si a mí no me salen así en la escuela? Y ya después ya vi por qué, o sea, el doctor en su manera de ver las cosas, ponía su cubilete y les echaba agua con jabón y las agitaba para quitarle la grasa a la cera. Okay. Pero pues yo creo que les quedaba el jabón porque cuando revestían salían llenas de burbujas. Claro. O sea, no había nada limpio ahí, o sea. Y yo en la escuela pues usamos alcohol para quitarle la tensión superficial. Para romper la tensión. Entonces, pues de alguna forma eso, pues yo le dije, no, es que yo lo hago así en la escuela. Y pues, a ver, no, pues está bien, está mejor. O sea, entonces empecé a hacer cosas que en la escuela ya empezaba yo. Claro. Tenía muy poco tiempo realmente, o sea, no tenía más que la noción de lo primero, ¿no? De lo primero que era el hecho de conocer lo básico de modelado
y lo básico del trabajo de algo de fijo, ¿no? Entonces Claro. era lo único. De ahí, pues, incluso en esa ocasión, en ese tiempo, fueron un par de meses, conocí al hermano del doctor, Ok. se llama Armando. Entonces lo conocí, fue una vez a visitar allá a su hermano y ya me lo presentó, nos saludamos y ya. El doctor enseguida, después de 2 o 3 meses, yo seguí en la escuela, me dice, ¿sabe qué? Voy a cerrar el laboratorio, voy a vender las cosas porque ocupo dinero. Bueno, pues no hay problema, pues no, o sea, yo no recibía ahí nada y además, pues tampoco estaba aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, pero me dice, pero lo voy a llevar a otro lado para que siga aprendiendo. Y ahí me trata de contactar o de conectar con un técnico aquí ya muy grande, Javier Miranda. Javier Miranda. Javier Miranda, no sé si ya falleció él, creo que falleció hace un par de años, seguro. Ok. Entonces, él le habla, pero él, hasta donde tenía yo entendido, ya después supe que no le gustaba enseñar. Porque él trabajaba porcelana y en ese tiempo, pues, muy poca gente, porcelana, sí, pues claro. era como que iba mejor, ¿no? Entonces que le dijo no, o sea, yo no. Entonces me lleva con otros técnicos que tenían su laboratorio aquí, por la Gran Independencia, y ahí empiezo a ir, pues también, pues a hacer lo que podía, porque llegaba yo prácticamente, cuando llegaba se salían, o sea, ellos tampoco estaban ahí mucho tiempo, porque tenían, pues me imagino que vistar clientes o algo, pues yo aprovechaba y limpiaba, ¿no? Claro. Me ponía y recogía lo que podía recoger, y realmente no era mucho lo que en este caso aprendí ahí. Pero en una semana, no duré tampoco mucho tiempo, en una semana llega casualmente el hermano del doctor Sergio, Armando, a buscar a uno de los trabajadores que estaban ahí. Armando y Sergio pues eran hijos del doctor Eliseo Mendoza, ya un doctor de los primeros, yo creo que de Morelia. Entonces, en ese entonces el doctor Eliseo tenía su laboratorio, pero le fallaba a sus empleados, ¿no? Entonces andaba buscando quién le hiciera sus trabajos y uno de los técnicos era el que estaba ahí en ese laboratorio. Ok. Entonces llegó Armando a buscarlo, no lo encontró y ya me dice, vamos a buscarlo a su casa. Órale, pues vamos. Entonces fuimos a buscarlo y en el trayecto venimos platicando y me dice, pues mira, yo tengo mi laboratorio en mi casa y nada más que yo trabajo con mi papá. La verdad es que sería bueno que pudiera yo ya tener un poquito más de actividad, porque quiero también ir poco a poco haciendo lo mío, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si en lugar de estar aquí te vienes conmigo? Yo te voy a dar, creo que me ofreció 30 pesos a la semana. ¿30 pesos? 30 pesos, sí, o sea, pues no era mucho, pero pues me alcanzaba para el transporte. Claro. Y yo dije, bueno, pues aquí no me dan nada, ¿no? También, y peor que eso, no estaba aprendiendo porque no estaban tampoco los técnicos. Ya. Entonces yo decía, bueno, es que sí necesito ir a donde sí se pueda aprender algo, ¿no? Entonces yo en mi manera de ver dije, no, sí me voy. Entonces ya les dije, ¿saben qué? Pues gracias, ya me voy para acá, ok. Y me fui con Armando. Él estaba, su casa era en Miguel Cabrera, en el centro, una callecita. Entonces ahí empecé a ir con él. Era una casa de 3 niveles y abajo era un departamento, pues eran 3 departamentos prácticamente iguales los 3, y abajo era donde él vivía, su mamá vivía arriba y hasta arriba rentaba. Entonces, en donde él vivía, pues era donde tenía el laboratorio, que era lo que equivalía a donde estaba la cocina, yo creo, más o menos. Estaba un poco ahí rara la construcción, pero sería como una cocina. Y era como que el área del comedor o algo así donde se supone que estaban el resto, ¿no?, de cosas. Entonces tenía acomodadas algunas mesas con algunos motores, entonces era el laboratorio. Y dije, bueno, pues aquí ya veo como que un poquito más grande, estructura, ¿no? Más en forma. Pero en realidad pues tampoco nadie trabajaba. Okay. O sea, no había quien trabajara ahí porque él estaba con su papá. Ya. Entonces yo seguía en la escuela en las tardes, o sea, te estoy hablando de que todo fue en un año. Hey. O sea, yo seguía en la escuela, avanzando poco a poco lo que iba aprendiendo.
Y yo pues llegué ahí y dije, ¿y ahora qué? No, o sea, aquí no hay a quien ver, no puedo aprender, pues qué, pues practicar lo que veía en la escuela, lo seguía ahí, los cubos, todo lo que te dejaban, lo estaba yo ahí avanzando. Y entonces trataba de aprovechar para ir avanzando, porque había la teoría en la escuela de que siempre te retrasaban para que duraras más tiempo. Para que duraras más, claro, para que pagaras más, sí. más mensualidad, eso sí se escucha. Déjame por aquí, permíteme, voy a mandar unos saludos. José Alberto Guerrero, doctor, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Daniel Sánchez, hasta Guanajuato, carnal, ¿cómo andas? José Alberto Sierra, que también por aquí nos está viendo. Robin Sánchez, Salvador Carrillo, dice que un abrazo, pues, te saluda. Sí, gracias. Desde Nogales, ¿vale? Está en Nogales. Está en Río Rico, Arizona. Río Rico, Arizona, que es, pero es Nogales, ¿no? ¿Es México? No, es en Estados Unidos. Ah, ok. Él es ciudadano americano. Ciudadano americano, ok. Es que me dice, mira, dice Roberto, ¿cuándo vienes a Nogales? Es que está en frontera. Entonces, ahí está pegado. Sí. Acá está un colega técnico dental, el señor Murillo. Él se fue para allá, el Murillo. Dice no, debe ser otro. Que es de Morelia. Tiene una gran biografía, Cerámica Dental Murillo. Yo lo había oído aquí en Morelia, ¿no? Es que aquí está Murillo, del laboratorio Mota. Que ayer lo mencionaba Julio. Julio, sí, él está aquí en Rayón. Oh, sí. Pero debe ser otro Murillo, o sea, no sé. Habrá que ver. Pues si nos comenta Salvador Carrillo, pues a ver que nos dé información. Correcto. Y si me invitan, pues claro, en algún momento, pues vamos por ahí a darnos una vuelta, ¿verdad? Claro. Y conocer, no conozco. José Zamora Uribe, un saludo. Ángel de la Fuente, carnal, ¿cómo estás? Un abrazote también. Dice Ángel de la Fuente que se apunta a Nogales, vámonos, y pues ahí grabas, con alguien profesional, bien, ya forma, ¿ah? Sí. ¿Cómo no? Saludos. Y entonces, llegabas a todos los lugares, es que el destino decía, nada más que no lo veías, que tenías que hacerte cargo de un laboratorio. Sí, era eso. Por eso no había técnicos. En realidad yo creo que era eso, porque no había, sí había muchos laboratorios ya en Morelia, pero nunca tuve así como para decir, aquí está me meto con ellos porque los ubico, no. Y además yo siempre he sido introvertido, o sea, ahora me ha aflorado un poquito ya la necesidad de ser un poco más abierto, sí, ¿no? de desplayarse un poco, pero realmente yo siempre había sido muy introvertido, callado, así, no participaba mucho. Entonces sí se me dificultaba llegar a algún lugar, a pesar de que como mesero pues, se supone que pues, sí, es que es diferente, porque sí, ahí claro. pues llegas y haces como una atención. Así es. Diferente llegar con alguien así de pronto, ¿no? Eso sí era como que un poquito más difícil. Pero sí, o sea, realmente no tenía esa situación. Aparte, pues se supone que me iba a dar 35 pesos a la semana, que una vez me los dio, nada más. Y ya nunca más me los volvió a dar. Yo tampoco, como se los pedía, ¿no? Si no trabajaba. No había trabajo, o sea, no había, o sea, estaban las cosas, pero no había un laboratorio en sí funcionando. Ya. Entonces, nuevamente me contacta su hermano Sergio en una visita que le hizo a su mamá y me dice, oiga, pues véngase conmigo, porque siempre me hablaba de usted, véngase conmigo, ya volví a poner las cosas del laboratorio y pues ya sabe usted un poco más, ¿no? Pues sí, pues ya tengo, no sé, a lo mejor tenía 10 meses en la escuela, ¿no? Ok, yo le voy a dar 70 pesos a la semana. Le dije, bueno, pues aquí ya no me daba nada y allá me están ofreciendo 70, pues me voy con que me da 70. Ya le dije a Armando, ¿sabes qué? Pues vino Sergio, me ofreció así y dice, no, pues vete, porque pues aquí pues ya ves, no hay. Digo, ok. Y me comenta, mira, ya cuando termine la escuela y todo, si tú tienes tus cosas, igual juntamos equipo y nos asociamos. Ok, yo lo vi así como de pues, así quedamos, ¿no? Me voy con su hermano, con Sergio, y ahí duró otro tiempo,
también meses, o sea, tampoco es de que pasaron años. Estoy hablando que todo eso pasó en un año prácticamente. Sí, sí. Entonces, ya en ese momento, yo ya tenía un poco más de idea de algunas cosas, ya le ayudaba más a hacer cosas. Incluso el doctor me decía, oiga, pues ¿por qué no mejor se viene ya en las tardes también? Véngase todo el día y pues casi dejé la escuela. Digo, no, es que pues no, porque primero pues no me está enseñando nadie más, entonces como que la única herramienta que tenía para aprender, ¿no? Era la escuela. Ya estaba yo de alguna forma, ya me había gustado el trabajo, ya había visto que era un buen trabajo y ya le había echado cuentas, porque dices, una incrustación que se cobren tanto, por tantas al día, y no, pues sí, sí, o sea, aunque haga incrustaciones nada más, con eso la hago. o sea, sí, o sea, en realidad no necesitabas mucho, pues, menos, pues, sin compromiso en ese momento. Entonces, pues ya me voy con el hermano, con Sergio, de nuevo otra vez, otro tiempo ahí, a empezar a ayudar a trabajar lo poco que sabía hacer. Había cosas que yo nunca había hecho y me decían, hágame esto, acrilíceme esa placa. Había visto en la escuela cómo lo hacían y yo no sabía. Ok, entonces, miren, me le pone el acrílico y la mete a coser. Y agarro el acrílico y yo dije, pues, está medio rojo, pero lo pensé. Pues le puse acrílico de ortodoncia. ¡Ande! Rojo. O sea, yo no sabía, o sea, tenía una placa roja. O sea, sí. Y ya la vio el doctor y me dice, no, pues es que me dijo ponga el acrílico y el que yo vi era este. ¿Eh? Pues, o sea, pues no sabes, o sea, claro. Digo, muchas anécdotas de que, pues sí, o sea, estás empezando, no sabes, o sea, no te justificas porque a lo mejor faltó preguntar más, ¿no? Es lo que uno les dice a los chavos, pues si no sabes algo, pues pregunta. Pero en ese momento, pues no había, el doctor creo que se había ido, entonces pues tampoco había como quien preguntar. Entonces, pues ya después de un tiempo, nuevamente el doctor me dice, ¿sabe qué? Pues voy a vender otra vez las cosas. Okay. Entonces, en ese momento ya le pregunto, bueno, ¿y cuánto quiere por todo? También como 2,000 pesos en ese entonces, o sea, fue lo que me dijo él. Yo no sabía de precio, no sabía de nada, entonces yo no podía tampoco hacer. Pues ya fui con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Pues me vende el doctor todas sus cosas, y sí, son varias, o sea, eran motores de alta, motores de baja, lámparas, incluso era una centrífuga, un horno, nunca lo había puesto, ni la centrífuga ni el horno, un sandblaster, de aquellos, o sea, de los viejitos. Ya estaban el chorro y era arena casi de mar, o sea, total, eran ahí varias cosas y yo dije, pues le digo, pues préstamelo y pues lo otro lo pago. Pues sí, pues me veía como que ya iba pues encarrilado en eso. Sí. Como que yo creo que para él pues también fue el decir, pues mira, parece que sí está encontrando ya algo que le gusta, ¿no? Así es. Y eso lo veo uno ahorita porque pues tienes hijos y como que es lo que esperas. Pero en ese momento pues tú dices, pues es como seguir con lo que te está llevando el destino, porque así era. Y ya una vez que le compré las cosas, hablo con su hermano, con Armando, y le digo, pues ¿sabes qué? Ya tengo así mis cosas. Entonces nos asociamos. Recién había acabado la escuela, no, todavía no la terminaba. Estaba por salir ya de la escuela. Sí, ya habíamos quedado. Y me dice, yo voy a seguir con mi papá, pero la idea es que poco a poco empiece a desprenderme y llegue un punto en el que yo ya, aunque su papá pues le pagaba y pues él tenía un ingreso, que eso le reconozco, que dejó de tener ese ingreso por también aventarse. Y yo pues tenía como que sentía un cobijo, porque a pesar de que yo iba saliendo de la escuela, yo decía, pues es que, pues yo sé que la escuela es como que nada más una idea, ya la realidad debe ser otra. Y yo decía debe porque tampoco era como que viera muchas cosas como para ver cuál era la realidad. Así es. Ni siquiera trabajos, o sea, así terminados de otras personas o algo, nada. No tenías una comparativa, no tenía lo que hacían los compañeros de la misma escuela, o sea, lo que yo llegaba a ver que ellos estaban haciendo, pero no tenía así como que los trabajos de acá afuera,
como para decir, es que mira este puente, no, pues, lo quiero hacer como eso. Pues no, ni eso. Entonces, en ese momento ya empezamos ya con el laboratorio. Estuvimos, pues ahora sí que de cero. La lista de precios era de este tamaño, porque era Liga de Plata solamente. Sí, no, sí. no hacíamos otra cosa, entonces tampoco sabíamos trabajar realmente otra cosa. Entonces eran puentes de Liga de Plata. Así es. Incrustaciones, coronas y a los jackets y creo que placas, algo así. Ok. Esa era la lista de precios y yo pues era el que salía a repartir. Después ya de la escuela agarré los trabajitos que vi más o menos y me hice una cajita y los atornillé ahí, los modelos. Tu muestrario, ¿no? Hice un muestrario, entonces yo ya iba con ese muestrario. Yo llegaba con los doctores y decía, mira, estos son los trabajos. Pues no sé, a lo mejor los veían muy feos o alguno a lo mejor sí le parecieron más o menos. Claro. Y nos empezaron a mandar algunos doctores. Entonces de ahí, pues sí empezamos a crecer. La cuestión es que yo pensé, como te repito, que yo tenía un respaldo con él. Y yo creo que él estaba igual que yo. O sea, tampoco. Pensando en que tú eras el que sabía, ¿no? Es que no sabía él. O sea, yo digo, tenía más experiencia porque toda su vida había vivido en un consultorio dental y tenía más conocimiento de muchas cosas. Él me llevaba como por 6 años más o menos. Entonces también yo lo veía él más grande, ¿no? Entonces yo decía, pues eso de algo debe valer. Y sí, o sea, sí sabía más cosas, tenía más conocimiento, pero no precisamente en las prótesis. O sea, no tenía así mucho más como yo podría haber pensado. Alguien que ya sabe trabajar y que yo me le voy a pegar a aprender. No, o sea, nos estábamos enseñando casi juntos, o sea, a hacer los puentes, a hacer lo que nos tocaba hacer. Claro. Entonces, de alguna manera, pues digo, nos tocó a los dos batallarle, tuvimos N cantidad de casos que ahorita dices, híjole, qué pena, ¿no? Pero pues sí. Pues ni modo, era lo que había. Era lo que había, era parte de lo que había, ¿no? Sí, o sea, entonces, ahí duramos de socios, pues yo creo que fue del 89, más o menos, al 93. 4 años. Sí, a mediados del 93. Órale. No, pues sí, suena bastante interesante. Héctor Martínez Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? También él anda lejos, quién sabe dónde andes. ¿Dónde andas, Héctor? Dice que te manda saludos y nos manda saludos a los dos. Gracias. Lisbeth Vega Zárate, saludos, Juan Carlos, eres un gran ejemplo. Tú lo debes de conocer. Sí, claro, sí. Entonces, pues bueno, y entonces ya eso, obviamente ahí en esos 4 años, pues ya empezaste a tener la práctica que se requería ya para ir avanzando y ya ir haciendo un laboratorio más en forma, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente ya el tiempo pues te va dando experiencia, aunque también el hecho de que estás pues tan clavado, o sea, como siempre, yo creo que es algo que malamente muchos técnicos no hacemos o no hacíamos en ese momento, es capacitarse. Sí. Primero porque en ese momento no había lo que ahorita hay en cuanto a apertura de saber. La información, ¿no? De la información, o sea, la información como tal. Entonces, trabajas con lo que también tienes a la mano. Acuérdate que en ese momento todavía no había ni siquiera el libre comercio. No, ni siquiera celulares. No, Digo, por eso. Sí, pero me refiero al libre comercio por la cuestión de los materiales. Ya, Entonces trabajaba uno con lo que se hacía en México. Lo nacional. Y pues digo, había algunos que sí podían obtener materiales mejores trayéndolos, no sé si de Fayuca o con algún amigo, alguien que sí, venía, alguien, ¿no? Pero en realidad a mí me tocó trabajar con materiales que ahorita dice uno, no, es que, o sea, veía uno el modelo y el puente estaba chiquito y decías, pues sí, hay que meterlo ahí. Y lo metías, o sea, y le dabas y dejabas gruesísimo todo, obviamente. Para que en el rebajar quedara. Tanto ¿sí? el remo como el fijo, sí. Era trabajar con cromo, no había cerámico, no sé si no existía o no lo conocíamos. Porque no trabajábamos la cerámica, sí, ¿no? Trabajábamos lo que era acrílicos, metales y
nada más. Entonces no había cerámica, entonces ni conocíamos investimentos de diferente expansión, mucho menos, sino que era Yemex. El puro, El Yemex. el Yemex era Eso era lo claro. Sí. Y pues era un material que pues no te daba para nada el resultado. Nah. Entonces era batalla. Yo le digo ahorita a los muchachos que nos ayudan, pero la verdad es que a ustedes ya les toca ya está papita, muy ¿no? digerido. Sí, o sea, agarras un puente y pues baja básicamente sin problema, ¿no? Antes había que esculpirlo, en el motor y darle hasta que entraba. Y ya después de ahí, igual el fijo, las preparaciones, pues todas habían sido no muy buenas, yo creo que de algunos doctores, ¿no? Correcto. Entonces, igual, pues muy mal paralelizado. Ahorita, pues ya como que te las ingenias y haces ahí desde la cera, ¿no? Para tratar de que bajen y que no haya tanto lío. Pero en ese momento, pues ni eso, o sea, decías, pues lo modelo y grueso y a ver cómo, y luego puro motor. Así es. Entonces, pues digo, eso es una buena experiencia, pero sí es como que la parte más complicada. Y poco a poco, pues ya empieza a haber más trabajos y empieza a darte cuenta de que pues, lo que estás haciendo no es lo mejor que así es. puedes también ofrecer, ¿no? Que hay algo, siempre hay algo mejor, ¿no? Hay algo mejor. Y pues ya cuando tienes la oportunidad de empezar a salir, pues entonces cuando te das cuenta de que lo que para ti era ya un mundo, que era tu laboratorio, porque pues, estabas todo el tiempo encerrado, pues resulta que es algo muy pequeñito, o sea, de todo lo que hay. Sí. Entonces sí es esa parte. Sales a, pues sí, dicen que los viajes ilustran y de alguna manera así, ¿no? Porque sales, ves otras técnicas, obviamente otros laboratorios, otros materiales, etcétera, y pues te das cuenta que lo que tú estás haciendo es correcto, lo que dices. Así me pasó a mí con el removible, yo los hacía, así como decía ayer Julio, pues que a mí no me gustaba el removible, entonces yo estaba en México, entonces los modelaba goteando, ya sabes, y los llevábamos a vaciar al centro, entonces ya te los entregaban semibrillosos, arenados y, y incluso ellos los metían al ácido. Entonces, para limpiarles todo el Yemex, precisamente, todo el investimento, entonces a la hora de ajustarlos era un desmadre, porque pues, los modelaba gruesos, o sea, no. Y entonces cuando mi esposa, que es dentista, me enseñó un removible de un esposo o novio de una amiga, ahí en la facultad. Entonces los comparé, no manches, o sea, como si estuvieras comparando un carrito de basura con un BMW, así la diferencia. Dije, no manches, entonces hay algo más, y sí se puede hacer, y es donde cambias, ¿no? Y todo eso, pues ya fue que cambié el chip de la calidad, pero porque me fui a Estados Unidos a trabajar, precisamente. ¿A propósito? O sea, a buscar esa capacitación. Sí, de hecho, haz de cuenta que el esposo de esta compañera trabajaba en California, en un laboratorio. Entonces, de allá se vino para acá y pues se trajo material, obviamente porque aquí no había. Se trajo material y entonces aquí en México empezó a hacer esos removibles. Entonces yo dije, pues este cabrón aprendió allá, pues entonces me voy para allá. Allá son los buenos. Allá son los buenos, pues claro. Sí, claro. O sea, en mi vida había visto un removible así, bien bonito, pulido, bien, la malla bien limpia, ya sabes, los ganchos bien definidos. Y curiosamente cuando llego allá y que empiezo a buscar, curiosamente llego a un laboratorio donde hacían puras estructuras de removible. Pues la suerte también. La suerte y el buscar, ¿no? O sea, anduve también en un restaurante trabajando de busboy y luego de mesero y así hasta que llegué a donde tenía que ser. Y puras estructuras hacían de removible. Entonces ahí, pues es el mundo, se te abre todo el panorama, pues, imagínate, es conocer totalmente, o sea, algo que, y además en ese tiempo yo creo que también tú lo viste como que, pues ahora me regreso a México a arrasar, ¿no? Porque, pues digo, al final de cuentas, pues es un mercado, tienes que ver dónde tienes las oportunidades. Sí, pues realmente, o sea, nosotros aquí tenemos desde el 93, aquí donde estamos ahorita. Ok. Y a partir, yo creo que del
95 más o menos fue que empezamos a tener un poco más, que fue cuando nos hicimos de horno de cerámica y todo eso. Más o menos fue, yo creo que en ese tiempo, fue cuando empezamos a salir. Incluso fuimos con el doctor Armando Bucio. Oh, ya, sí. Él fue el que nos vendió el primer horno, un viejito, un Ney. Un Ney, ya. los Ney sí son. Sí, pero era una antigüedad de ese horno, pero nos funcionó pues, muy bien para empezar a trabajar. La cosa es que faltaba capacitación. Y sí nos decía él, no, es que pues aquí les voy a dar un curso, ¿no? Pues rapidito, para que se enseñen por lo menos a lo básico. Nos lo dio un técnico, de hecho, que trabajaba con él, ahorita un amigo, Héctor. Que él el que estaba haciendo el trabajo y pues nosotros era verlo, ¿no? Ese fue el curso, realmente. Okay. O sea, creo que sí hicimos algo nosotros, pero fue mínimo. Pero el detalle aquí es que sí nos decían, miren, yo tuve que ir a México a tomar estos cursos. Claro. Porque aquí no hay. Y no había, en ese momento no había nadie que te pudiera decir. Al contrario, como te decía, quien sabía, pues más bien trataba de que no supiera nadie más. Y por ahí hubo un caso de alguien que también nos acercamos desde que estábamos asociados con Armando. Nos acercamos con un técnico y le preguntamos, oye, ¿qué se ocupa para trabajar la porcelana? No, pues, mira, tienes que comprar. Digo, era también su forma de trabajo, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados al motor de banco, de mesa, y él pues traía micromotores, y eran micromotores, de esos de látigo, ¿cómo les llamaban? Sí. Los que se colgaban, ¿no? Sí, se colgaban. Y que eran caros, no eran baratos. Sí. No eran de aquí, eran americanos. Entonces, él incluso iba seguido a Estados Unidos. Todo dice, no, es que tienen que comprar estos motores, cuesta tantos miles, y el horno tantos miles. O sea, entonces sacábamos cuentas, no, o sea, no nos alcanza. O sea, ¿para qué le empezamos a buscar, a No moverle? nos va a alcanzar. Entonces, y no sé si lo hacía con esa finalidad, o a lo mejor, digo, pues era su manera de decirte, pues yo tengo esto, ¿no? Claro. A sabiendas de que pues podías haber conseguido algo diferente. Es más, pues, en el motor de banco trabajar. Claro. También, o sea, que también esa es otra cosa. Pero sí, a partir ya de Innovaden, que tenemos luego 16, 17 años que empezamos con Innovaden, fue que realmente salimos, digo, por la cuestión de la empresa y de los productos, pero fue que empezamos a ir a todos los congresos, a todas las mesas clínicas, a todo lo que, y entonces pues digo, se mete uno a ver, ¿no? También, o sea, empiezas digo, aparte de que conoces gente, claro, empiezas a entrar también a la capacitación. Debes saber que pues, necesitas también tomar cursos, actualizarte. Totalmente. Olimpia Bermeo te mando un saludo. ¿Qué tal, Olimpia? Héctor Manuel dice que en Tijuana. Sí, más o menos me imaginaba. Él era de aquí, él estaba. Sí, de hecho él estaba conmigo también en algún tiempo por ahí. Sí. Ahí nos ayudaba un poco. Sí. Beto Sánchez dice que felicidades, siempre emprendedor y con visión de trabajo. Sí, felicidades para ti. Carlos Barberi desde Colombia, que nos está viendo. Saludos, Carlos Barberi, ¿qué tal? Oye, y a ver, ya que tocas el tema de Innovaden, ¿cómo fue que empezaste a crear productos? O sea, si vienes en el laboratorio, ¿qué te dio o qué fue lo que te hizo hacer? Como muchas de las cosas que pasan, yo creo que son circunstanciales, ¿no? Ajá. Y a veces también, pues quizás un poco por necesidad. Ya ahí te voy a hablar más en plural porque somos dos socios. De hecho, aquí en el laboratorio, en Innovaden, en el depósito, en el consultorio, somos dos socios que tenemos pues prácticamente desde el 93, o sea, asociados. Entonces, pues ya tenemos bastante tiempo. Te digo que fue circunstancial porque empieza a tener la necesidad de producto que a veces es caro o a veces no lo hay. Entonces empezamos precisamente con la cerámica en cuanto a los líquidos. Comprábamos, y en ese tiempo vendían el líquido Sculpting de Ceramco. Entonces era un líquido que de veras lo probabas y decías, ¿y qué diferencia hay con el agua? O sea, es lo mismo. O sea, no había una diferencia realmente, era un frasco redondo. Y así se llamaba Sculpting. Entonces decíamos, es que esto es lo mismo. Y después tuvimos la oportunidad de comprar uno, creo que fue de
Digo, claro. Y ahí sí vimos una diferencia. Y, es que este sí es diferente, pero el costo pues era un costo, claro, digo, sí, siempre ha sido caro, y en ese entonces pues teníamos poco tiempo también trabajando relativamente con productos para cerámica, entonces también no conocíamos tanto, pero empezamos a tener como la inquietud, bueno, cómo qué producto se puede meter para que funcione como aglutinante. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos a hacer algunas pruebas, y tú sabes, o sea, haces primero las pruebas y cosas, ¿no? Sí, y ves, claro. Y dices, no, pues mira, funcionó bien. Y el resultado acá, ahora el tiempo, cuánto tiempo te da de durabilidad y cuánto tiempo te da para que no se seque. Entonces empieza a ver que está funcionando y lo empiezo a usar, ¿no? Y es algo que ya lo hace. Y ya entonces en ese momento es, bueno, yo ya lo uso, ya me ahorré, por decir algo, en comprar un frasco y ya aquí me está sirviendo. Empiezas a tener el manejo y desde ahí pasamos a regalar. ¿Sabes qué? Pues a ver, te regalo para que lo pruebes, amigos técnicos. Empiezan a probarlo y tú dices, bueno, pues si te regalan algo y lo pruebas, pues si se acabó, pues ya, ¿no? Pues al final de cuentas no lo tenías antes. Claro. Pero resulta que nos empezaban a pedir más. Nos decían, oye, pues, ¿por qué no me regalas más, no? Sí. O véndeme. Y le seguíamos, después ya nos decían, oye, pues véndeme. Claro. Entonces ya cuando empiezo a ver que sí es un producto que sí va para que te funcione como para comerciar, pues como que ya le empieza a poner el ente también a una claro. oportunidad. De ahí, pues digo, tenemos ahorita como 40 productos. Cada producto pues ha sido también una labor de investigación, y ahí sí ya con el apoyo de más gente, obviamente, que pues, claro, tienes que hacerte llegar gente que conozca tanto en la cuestión de ingeniería o en la cuestión de química, para que tengas también la seguridad de que son productos que te van a funcionar. Y ya bien desarrollados, digámoslo así, ¿no? Sí, claro. Entonces de alguna forma empezamos ya a tener esa inquietud ya por empezar más bien a buscar el producto que pudiéramos nosotros empezar a usar para darle la misma dinámica que el primero. Claro. Porque el primero fue el líquido. O sea, fue el líquido, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. O sea, sí. A la gente le gusta mucho también. Y de ahí pues han surgido más productos que son los que han ido complementando, y que igual, o sea, son productos que compiten. Porque también, bueno, en cuanto a eso, yo creo que hace un rato les decía, es que solo había productos mexicanos. A lo mejor va a decir, bueno, pero pues tu producto es mexicano, ¿no? O sea, sí. Pero la realidad es que en ese momento yo creo que también por la necesidad y por la cuestión de la información que tenían los fabricantes, pues no había la misma intención de competir con un producto extranjero. Además que no tenían necesidad, porque no había productos que te estuvieran compitiendo. Claro. Entonces, por lo mismo, pues yo creo que se conformaban con decir, este producto te funciona, aunque no te quede bien, pero te funciona. Y además es lo que hay. Así es. Sí, ¿no? Sí. Entonces nosotros, bueno, ya a diferencia de ese momento, pues ya teníamos aquí, o lo tenemos, competencia de todo el mundo. Hay Ivoclar de Alemania, Lemslide de Estados Unidos, hay de Japón, o sea, hay una competencia tremenda. Entonces dices, bueno, si yo voy a ofrecer un producto, yo tengo que competir con ellos. Claro. Digo, no estamos haciendo o fabricando cerámica como tal, pero sí son complementos que son para la cerámica. Bien. Entonces, si de alguna forma estamos convencidos de que el producto es bueno para competir con ellos, entonces sí podemos lanzarlo al mercado como una opción, porque además pues, lo ofrecemos con un costo más bajo, ¿no? Claro. Y de ahí fue que le empezamos a dar ya forma como marca. Sí, ya a darle todo. Y ya está bien posicionado, ¿no? Ya, de alguna forma ya lo conocen. Sí, tenemos ya una buena penetración. Digo, nos falta, o sea, estamos conscientes que nos falta, porque claro, hay muchos lugares a donde nos falta ir, o sea, falta estar ahí. Tenemos
laboratorios desde Chihuahua hasta Chiapas, o sea, en muchas partes, pero nos falta todavía que sea mayor cantidad de gente que lo consuma en esas zonas. En el centro es donde está más posicionado, Claro. lo que es Guanajuato o el Estado de México. Todo esto Jalisco es difícil, siempre dicen que Jalisco es... Sí, ¿no? Sí, pero también tenemos por ahí ya alguna buena representación ahí en Jalisco, en Guadalajara. De alguna forma estamos caminando, ¿no? O sea, hemos querido hacerlo muy orgánicamente, que ese es otro. Cuando quieres hacer las cosas sin endeudarte, sin tener una presión adicional, pues a veces tienes que ir caminando más paso a paso. O sea, no le puedes aventar todo. A veces eso es una disyuntiva, ¿no? Porque dices, bueno, es que a lo mejor si le meto, aunque me endrogue, pues despunta, ¿no? Pero también corres el riesgo de que sea al revés. O sea, de que no despunte y te quedas con la deuda, ¿no? Entonces es un riesgo. Y tú sabes, el laboratorio también es muy demandante. Entonces, de alguna manera, pues el laboratorio y también es muy gratificante, ¿no? Entonces te da cierto confort en el sentido de decir, bueno, vamos aquí bien, no podemos descuidarlo porque también es como que algo principal, pero siempre con la inquietud de sí, en algún tiempo incluso veíamos la posibilidad de exportar y todo, pero después ya como que hicimos, o sea, recapacitamos por ese lado, dijimos, no, es que para qué vamos a pensar en exportar si todavía no cubrimos lo que se debe cubrir aquí en México. Aquí lo nacional, sí. Entonces vamos a mejor a trabajar un poco más aquí. Y de hecho ahora que pasó lo de la pandemia y todo esto, como que también te hace reflexionar muchas cosas. Y entre ellas pues dices, es que sí, o sea, es como que tienes que también tomar la decisión de decir, pues vámonos más recio, ¿no? O sea, claro. Porque el tiempo se acaba. Y sí. El tiempo se agota. Y sí, y hablando de tiempo, estamos casi por terminar, mis queridos amigos. Esta transmisión está harto interesante y es como en muchos casos es una embarradita, ¿no? Sí, claro. de lo que se vive día con día y de las experiencias que, si se dan cuenta de alguna manera, pues todos tenemos algo que decir, que platicar, que incluso, ¿cómo se puede decir? Sí, compartir para que haya alguien que lo tome, ¿no? Si le sirve. Pues sí, de alguna manera. De alguna forma yo creo que siempre el conocer las historias busca similitud, ¿no? O sea, digo, uno lo ve o uno lo vive con gente que admiras. Así es. Y si tú admiras a alguien y ves cómo fue su vida, digo, yo en lo particular admiro mucho a mi papá, es mi primera... Tu héroe, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es mi primer ejemplo. Así es. Porque pues yo sé cómo es su vida, cómo fue su vida y bueno, y ahorita cómo está, ¿no? Y pues para todos yo creo que ese ha sido un gran ejemplo, pero sí hay mucha gente que tú la ves y conforme vas conociendo la trayectoria y cómo llegó y cómo le sufrió a lo mejor, o a lo mejor no le sufrió tanto, pero tuvo también la visión de decir, bueno, voy a tratar de hacer algo más y no quedarme en la media. Pues eso es también como que el impulso, ¿no? Y decir, claro. Bueno, si pudo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así es, correcto. Entonces hay que tener también esa ambición de pronto, o sea, de decir, bueno, pues uno como técnico dental, pues tienes todo un campo, o sea, tu laboratorio en sí ya es de por sí algo que te da mucho y te absorbe mucho. Así es. Y una vez un cuñado me decía, es que tú no eres técnico. Y yo hasta me enojé. Me dice, no, tú eres empresario. Y ya me quedé, dije, bueno, pues sí, a lo mejor sí, porque en realidad, pues sí, o sea, pero yo sigo siendo técnico porque mientras, bueno, ya es algo que traes, pero mientras sigas ejerciéndolo y haciéndolo, y sobre todo porque es algo que te gusta, o sea, difícilmente lo vas a dejar, bueno, yo no lo dejaría. Claro, no. Que siempre la mentalidad cuando estás en esas madrugadas y dices, híjole, esto me gusta mucho, pero quisiera hacerlo
más relax. Más tranquilo. O sea, sin la carga. Tenemos tiempo que ya estamos mucho más relajados, ya, como te digo, o sea, pues también tienes que entender que, y es algo que no entienden los técnicos, Así es. que hay que repartir, o sea, hay que repartir el pastel, o sea, hay muchos que se lo quieren comer. El pastel y el tiempo también, porque no hay tiempo que te alcance para sí, todo. Cabrón. claro, pero a veces el no querer darle a alguien o pagarle a alguien, porque dices, es que lo puedo hacer yo, si me quedo 2 horas más, yo pues ya hago lo que iba a hacer este cuate. Y me ahorro esa lana. Y me ahorro esa lana. Entonces quieren todo para el vencedor. Le digo, no, es que, o sea, porque llega un punto en el que el día no te va a alcanzar. Así es. Entonces, si tú quieres llegar al extremo, a nosotros nos pasó, o sea, aquí a las 8 de la mañana acabando de trabajar, o sea, para sacar lo que son foráneos, porque tú sabes que foráneo viene en la mañana el mensajero y tiene que estar todo listo. Así no hay de que espérame porque ya se le hizo tarde. Así es. Entonces, a estar a las 8 de la mañana saliendo para dejar terminadas las cosas. Y si dices, es que no quiero pasarme así todo el tiempo, o sea, tampoco no quiero estar rascándome la barriga, pero como que también necesitas hacer algo más moderado. ¿Y cómo logras eso? Pues agregando más gente que te ayude, tratando de ir capacitando también. Así es, agregando y organizándote, por supuesto, ¿no? Guadalupe González, te mando un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por los saludos. Gracias por los saludos, claro que sí. Pues aquí estamos, mis amigos. Eso lo menciono de repente, casi ya para terminar también esta transmisión. El ser humano, la gente deberíamos de ser ordenados, organizados. Digo, yo me considero muy desorganizado también, ¿no? Sí. Entonces, hay una analogía que menciono seguido, que es la regla de 24 pulgadas, que en donde esta regla se compara con el día, con el día que tiene 24 horas. Sí. Entonces, si tú divides, lo correcto más bien sería que 8 horas sean de trabajo, 8 horas de distracción, de distracción y convivencia con tu familia, y 8 horas de descanso, sí, que es tu sueño para que te descanses. Si haces esta división, sería como un ideal, un correcto, para que como ser humano de alguna manera funciones bien. Un equilibrio. Un equilibrio, exactamente. Está bien complicado, digo, sí. Muy poca gente, de hecho no conozco mucha gente que haga eso, o más bien casi a nadie. Sí conozco algunos que lo hacen y sí lo llevan a cabo, pero yo en mi caso, pues sí, hoy por hoy ya le bajé también muchísimo al laboratorio, sí. Pero pues había días que día y noche, te echabas un baño y regresabas a trabajar. Tú así mucho tiempo lo has de ver también hecho, ¿no? No, es como dices, y desgraciadamente pues a veces pues sí pierdes mucho, que en el momento pues tú dices, es que ahorita mi prioridad también es tratar de ir formando un patrimonio, ¿no? Así es. Pero sí descuidas muchas cosas, o sea, digo, yo siempre, por lo menos es mi mentalidad, yo decía, yo prefiero quedarme a las 12 de la noche trabajando que quedarme a la hora de la comida, por ejemplo. Okay. Porque si es que la hora de la comida es las únicas horas en las que sí voy a mi casa, estoy con mi familia, pues convivimos las 2 o 3 horas que me quedaba ahí, y de alguna forma pues es cuando los veo despiertos a mis hijos, ¿no? Claro. Si yo me quedo horario corrido, que es lo que muchos hacen, y según con la idea de que me voy a ir más temprano, pues si me voy más temprano a las 10 o 11 de la noche, pues ya de todas maneras no los voy a ver despiertos. Claro. Entonces yo pues prefería mejor, me voy a comer y por lo menos ese tiempo, ¿no? Y pues siempre lo he hecho, he tratado de que nunca deje de ir por lo menos en ese tiempo para, pues digo, seguir con esa convivencia. A veces ya los chavos crecen, ya mis hijos ya no están así como que para que estén tanto ahí, pero todavía son más bien ya no quieren estar con uno, ¿no? Sí, ya están en otra etapa. Ya empiezan ellos también a salirse con sus vidas, ¿no? Sí, de alguna manera. Pues mi querido amigo, el tiempo se nos
se nos termina, digo, porque también sé que tienes que ir a hacer algunas actividades. Te agradezco obviamente por este tiempo, esta plática bastante interesante, bastante amena, pero también para que nuestros amigos pues contemplen que un horario, ¿no? Una hora 15 de transmisión, sí. Y que de alguna manera ahí pues nos den sus comentarios también, pues qué les pareció, si hay algún tema que en particular en algún momento quieren que veamos, o si hay una segunda oportunidad también, por supuesto. Gracias. Pues venir a hablar de ya en sí del técnico, ¿no? Qué es lo que haces porcelana, cómo montas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Daniel. Antes de que te despidas. Sí. Ay, perdón. Ahí está. Sí. Bueno, yo hace mucho quería hacerlo, pero quería aprovechar a hacerlo público, o sea, un reconocimiento a lo que estás haciendo, porque creo que es una labor que primero es muy loable, o sea, realmente el tratar de generar un lugar, un espacio para el técnico de pronto pues sí estamos como medio relegaditos, ¿no? O sea, digo, nos conocemos los que estamos o que asistimos a los eventos o a alguna situación. Siempre hay como grupitos también, ¿no? Una cosa así. Sí, como grupos, pero falta algo que tenga, que sea un vínculo. De hecho, yo por eso he tratado de no despegarme de la federación, porque creo que es una identidad, o sea, es un símbolo de identidad que a lo mejor, aunque no se haga mucho, aunque no se consiga tanto como quisiera la misma federación, pero el hecho de que se pertenezca es como precisamente una cuestión de pertenencia. O sea, que sabes que hay un grupo y que tú perteneces. Así es. Y yo invito a quien quiera pertenecer a la federación, pues que busque la manera y se acerque también. Y sobre todo, como te decía, o sea, el reconocimiento, felicitarte por el programa que tienes. Yo lo sigo, o sea, he visto varios de tus programas, incluso de los otros también de Artes y Oficios. De los Artes y Oficios. Siempre el conocer, el aprender de alguien lo que sea, y a veces su vida, digo, porque hay situaciones que como pueden ser semejantes a lo que tú viviste, claro, pueden ser muy distantes, pero ya te dan también visualizas diferente las cosas. Entonces, así es. Agradecerte también por la invitación a estar aquí en tu programa. No, pues al contrario, gracias, y gracias también, acepto muy bien esa felicitación, sí. Ese reconocimiento, sí, porque sí, también de alguna manera sí tiene que tener sí tiene su complejidad también, ¿no? No, qué paquetote, ¿no? Digo, ahorita pues estamos por que venimos de Querétaro para acá y pues de alguna manera de momento estamos grabando ahorita con celulares, ¿no? Pero claro, obviamente la intención es allá en el estudio donde tenemos la cabinita, pues ya de alguna manera con una cámara ya más no, pero digo, es excelente. De alguna manera, pues bien, dice Lisbeth que es una gran labor la de su profesión, refiriéndose a eso, que felicidades por la trayectoria de Juan Carlos. Gracias. Claro, sí, pues por supuesto. Gracias. Pues mis queridos amigos, todo lo que empieza tiene que terminar, por supuesto, y tenemos que despedirnos también para que Juan Carlos pues ya atienda sus compromisos, sin antes alguna cosa más que quisieras agregar. Y bueno, también agradecer a quien nos está apoyando hoy, Javier Velázquez, que aquí nos lo trajimos de camarógrafo también para que nos apoye. Y pues bueno, mis queridos amigos, sin más por el momento, entonces nos despedimos por hoy desde Morelia. Y de verdad, bueno, yo he probado, y Fernanda, mi hija, que le mando un saludo, ha probado los productos de Innovaden, y la verdad es que sí. Qué bueno. Hay diferencia también, ¿eh? Sí, entonces yo los invito, mis amigos, a que se contacten. Por cierto, antes de irnos, ¿cómo te contactan si alguien quiere precisamente obtener los productos? Eso es importante, ¿no? Que lo menciones. Bueno, mira, nuestra página de Facebook es innovaden.moreliamex,
Entonces, ahí pueden encontrarnos también al teléfono que sería 443-317-4744, que es directamente aquí en la oficina. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues también por aquí estamos. Igual tengo mi Facebook de Juan Carlos Sánchez Ferreira, así me encuentran. Y ahí estamos también compartiendo la información. Cuando hay algún evento, cuando hay alguna mesa clínica o algo que hagamos también, por ahí también se los compartimos. Ok, bueno, pues ahí están mis amigos, ahí está la información, contáctenlo, la verdad es que son muy buenos productos, ya yo los he probado por supuesto, y con la disponibilidad que aquí Juan Carlos nos brinda, pues obviamente hay que acercarse, preguntar y acuérdense también de consumir lo nacional, cabrón, sí, pues sí, nada, eso es y importante. cuando la calidad es buena, pues yo creo que hay que dar la oportunidad. Así es. O sea, entonces garantizar todo. Excelente. Pues bueno, mis queridos amigos, nos despedimos. Recuerden, como siempre les digo, como eternos aprendices, seamos siempre humildes y tolerantes, o seamos como queramos ser. Gracias, hasta la próxima, gracias.